Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a nuestro invitado que aceptó estar en el estudio de CNN en la Ciudad de México, Alberto Montoya Martín del Campo, que es un académico de la Universidad Iberoamericana y parte del Centro de Estudios, vicepresidente ejecutivo del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales, que es una ACE en México, que bueno, pues eso se dedica a analizar y estudiar los asuntos estratégicos nacionales. Y estratégico es, Alberto, bienvenido, buenas noches, gracias por estar aquí. Estratégico es detenerse en lo que está pasando en México en estas horas, en donde se está definiendo la parte final de una reforma radical en materia energética y petrolera. Estamos en México viendo las leyes secundarias en el Congreso. En estos próximos días se culminará una reforma de estas dimensiones. ¿Qué se puede decir, Alberto? ¿Cómo se puede analizar en su conjunto algo que marca historia para México? La dependencia de Estados Unidos en materia de petróleo es la causa que ha impulsado este cambio en nuestra Constitución. Estados Unidos consume diariamente 19 millones de barriles de petróleo y produce 8. Según el documento del Senado de los Estados Unidos, publicado el día 20 o 21 de diciembre de 2012, que cualquier persona puede acceder por medio de Internet, podrán constatar lo que dice el senador Richard Lugar. Estados Unidos será dependiente de la importación de petróleo por décadas. Y todavía el día de hoy, 2014 y 15, no son autosuficientes en materia de gas, a pesar de los avances que se han tenido significativos en materia de la explotación del gas shale o de lutitas. Estados Unidos necesita 1 millón adicional de barriles y esa es la causa del acuerdo por el cual se hizo mediante un pacto una modificación a la Constitución que no tuvo en nuestro país una modificación que no tuvo una justificación económica. Nunca se presentó la argumentación económica que justificara dicho cambio a la Constitución y no se siguió el procedimiento que marca la propia Constitución para elaborar las leyes. Se hizo sin debate e incluso hay un amparo interpuesto que es posible y debe ser atraído por la propia Suprema Corte de Justicia, no sobre el contenido, sino sobre el propio procedimiento que no tuvo una validez legal. Y por otro lado, y por último, en relación a esto de la Constitución, hay que señalar que se trata de cuestiones para las cuales el constituyente permanente no tiene atribuciones. Es decir, el constituyente permanente no puede, por ejemplo, votar que ahora seamos una monarquía. No puede votar, por ejemplo, que ahora se suprima la separación entre la Iglesia y el Estado. Son principios fundacionales de la nación. Y la propiedad de los bienes del subsuelo, su explotación exclusiva, que fue recuperada mediante la lucha de la Revolución y la Constitución de 1917, se cambió. Por estos cambios, de hecho, mediante los contratos de diversas formas, las licencias, contratos de producción compartida, de hecho se está otorgando propiedad. ¿Por qué? Porque las empresas extranjeras, según el propio transitorio establecido en la contrarreforma constitucional, podrán registrar dichos contratos como activos y los bancos los podrán reconocer como garantías reales para el préstamo de dinero. Por lo tanto, se le está dando de facto, independientemente de que se diga que los bienes, que el petróleo es de la nación, de facto se le está dando un carácter de garantía real ante un banco. Las empresas extranjeras tienen derecho de hipotecar, es decir, pedir préstamos contra dichos contratos que están subsumiendo precisamente el acceso a el derecho exclusivo de explotación y, por lo tanto, este derecho de propiedad también les da el derecho de apropiarse del valor intrínseco del petróleo, que es la renta. Por lo tanto, aquí hay un cambio fundamental en la cuestión que tiene que ver con el territorio, que ya, bueno, lo que verdaderamente es increíble es que esto se lleve al despojo de la propiedad campesina. Y dicho despojo podrá ser, según dice la ley secundaria, pagado mediante que el propio campesino trabaje para la empresa extranjera. Entonces, además de ser despojado, la forma en que le van a pagar es trabajando para la empresa extranjera, lo cual verdaderamente es, me parece a mí, indignante, es ofensivo. Y esto además, tratándose de un asunto de seguridad nacional, la expansión de esta explotación por parte de empresas extranjeras en territorio nacional es claramente una condición que tiene que ver con la seguridad del territorio, la extensión de facto de las fronteras de Estados Unidos hacia
nuestro territorio, porque es un asunto que evidentemente pues lo hemos visto, para Estados Unidos es fundamental, lo hemos visto cómo tiene que conducir guerras para poderse apropiar de recursos. En relación al Tratado de Libre Comercio, 3 cuestiones. La primera, una vez que estas empresas reciban estos contratos, si se quiere revertir eso, evidentemente que tendrán derecho a ser compensados por la cláusula de expropiación. No solamente se les debe de reconocer los activos e inversiones que ellos hayan supuestamente establecido, debe de pagárseles en efectivo y además los beneficios a futuro. Por otro lado, todo el sector energético está y estaba reservado, pero al cambiar la Constitución se cancela de facto. Todo el sector energético estaba reservado en el Tratado de Libre Comercio, de manera que la producción de electricidad, la distribución, la transmisión, la exploración, la extracción de hidrocarburos, la transportación, ductos, petroquímica, refinación, todo eso estaba reservado y se ha entregado a cambio de nada. Y por último, en el propio Tratado de Libre Comercio, en el artículo 1106, se establece que no se les puede exigir a empresas extranjeras que tengan un contenido nacional, no se les puede exigir que tengan un balance de divisas, no se les puede pedir que tengan que comprarle a proveedores nacionales, no se les puede pedir que transfieran tecnología. De manera que ellos están protegidos en este sentido y todo lo que las leyes secundarias... Con el paraguas del TLC. Con el paraguas del TLC. Y además, la Suprema Corte ha establecido que los tratados internacionales jerárquicamente tienen prelación, tienen una mayor jerarquía legal que las leyes federales. Aunque las leyes secundarias tuviera esta disposición de atender contenidos nacionales, bajo la lógica del TLC, y bajo lo que ¿estaría dice, superior a las leyes secundarias de una reforma constitucional? De acuerdo a la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Nación en México, la jerarquía de las leyes es la Constitución, tratados internacionales reconocidos por México y, en tercer lugar, las leyes federales. Tratándose de derechos humanos, también los derechos humanos reconocidos en los tratados son reconocidos en el artículo 1 de la Constitución, pero solo en relación a los derechos humanos. Y por último, es inaceptable que, por ejemplo, en el caso de los yacimientos transfronterizos que nos pertenecen en igualdad tanto a Estados Unidos como a México, México disminuya su participación al 20%, tratándose de que por lo menos deberíamos de tener igualdad en cuanto al beneficio de los yacimientos que transcurren, abarcan a territorio de ambos países. Volvemos después del pausa. Alberto Montoya, regresamos en esta conversación. Bueno, está este conjunto de situaciones y análisis que tienen que ver desde el procesamiento mismo de las leyes hasta los cambios fundacionales de un Estado como el mexicano a partir de lo que está ocurriendo en estos momentos. Hay un conjunto de cosas que hoy se están discutiendo que forman parte de lo que va a ocurrir en las próximas horas y días sobre, por ejemplo, qué hacer con los pasivos laborales como un ingrediente de varios. Se ha planteado que los pasivos laborales de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad pueden ser absorbidos en parte por el gobierno mexicano a cambio prácticamente de que se modifiquen los contratos colectivos en lo que corresponde a las pensiones y retiros y jubilaciones de estos sindicatos. ¿Ese elemento cómo opera en este análisis general que estás haciendo? Bueno, de manera específica esto significa que nosotros los mexicanos nos hacemos cargo de las pensiones como gasto y como compromiso de una política social y que las empresas privadas se hacen cargo de las utilidades. Eso es en esencia. Uf, tremendo lo que dices. Bueno, eso es. Convertirlo a deuda pública, el pasivo laboral de Pemex deuda y de la pública Comisión. Es que nosotros lo vamos a pagar y no... liberas a Pemex y a la Comisión. No lo liberan. Nosotros, esos son compromisos que se tienen que cubrir, porque son derechos laborales que hay que honrar. Primero, en materia de petróleo. México no es un país que te disponga de grandes reservas. Tenemos solamente 14,000 millones de barriles que nos permiten tener una explotación aproximadamente durante un periodo de 9 o 10 años con reservas probadas. Comparativamente, Venezuela tiene 300,000 millones de barriles, es decir, algo como para una explotación a su actual tasa de unos 100 años. Entonces tenemos muy poco petróleo. Segundo, no es racional para un país que dispone de tan poco petróleo y que tiene un valor comercial, el crudo, de 100, 110, 90, $100, cuando la gasolina vale
oscilando, dependiendo del tipo de cambio, ahora importado, entre unos 140 a 150 dólares. Pero un barril de petroquímica vale $6,000. México no debería de exportar un solo barril. Y lo que esta reforma está haciendo es precisamente pretender justificar algo injustificable. Es decir, México consume diariamente 1.5, 1.6 millones de barriles. Produce 2.5. Pregunta, ¿por qué tenemos que sacar 3.5? Pues no es para México, es para proveer a la industria, la petroquímica, la refinación de los Estados Unidos. ¿Qué sería lo inteligente, Alberto? ¿Qué sería lo inteligente para México? Lo inteligente es que si disponemos nosotros para 10 años de tan poco petróleo, lo que debemos de hacer es darle valor agregado en México mediante las empresas del Estado mexicano, como es en la actualidad. Contrario a esto, lo que se ha establecido en las leyes referidas a Pemex y a la industria eléctrica y la Comisión Federal de Electricidad, lo que se establece es verdaderamente algo monstruoso. ¿Por qué? Porque se van a constituir empresas privadas que van a ser sujetas al Código de Comercio, como si fueran empresas privadas. Pero esas empresas privadas se van a constituir con recursos de la nación. En otras palabras, se está haciendo una privatización directa de bienes de la nación. Pero Pemex y la Comisión Federal serán, según la Constitución y las leyes secundarias, empresas productivas del Estado. Así se les ha denominado. Empresas productivas del Estado que serán sometidas, las empresas nuevas, a un código de derecho privado, no empresas públicas. Y por lo tanto quiere decir con los gigantes. No van a competir. ¿No van a competir? Absolutamente. ¿Qué va a pasar? Van a vender los activos actuales, los activos que ya hemos hecho. O sea, van a vender Pemex, dices. El Consejo de Administración tiene atribuciones para vender todos los activos. Pero habrá ronda cero y se le dará privilegio a Pemex la ronda de que elija cero una parte de las explotaciones. Dice adelante la ley que esa ronda cero, esas asignaciones pueden migrar a contratos. Y se tendrá que justificar mantenerse como asignaciones. De manera que es un eufemismo, eso es simplemente un engaño para decir que se está fortaleciendo, cuando en realidad se está pulverizando, se está privatizando, se está destruyendo la unidad que actualmente tienen, lo cual es contrario a la forma como operan realmente las empresas petroleras. Por ejemplo, la Exxon participa en la exploración, la extracción, la refinación, la petroquímica, las gasolineras, participa en toda la cadena. Entonces, estamos haciendo justamente la destrucción de los organismos del Estado mexicano y además... ¿Destrucción de Pemex y de la Comisión Federal? Definitivamente. ¿Ese es el futuro? Eso es lo que está planteado, de facto, por las atribuciones que tiene el Consejo de Administración, por las atribuciones que tiene para formar empresas que ya no van a ser públicas y al no ser públicas, por lo tanto, no pueden ser sometidas a control constitucional. No productivas del Estado significa que seguirán siendo públicas. El título de Estado es nulificado de facto, o sea, es un título solamente, no es la realidad. No van a ser del Estado porque son empresas privadas, constituidas con bienes del Estado, pero que no van a estar sujetas, por ejemplo, a la, jurisdicción de la Autoridad Superior de la Federación, que les pueda pedir información, porque son empresas que van a estar sometidas al derecho privado y al Código de Comercio. De manera que con esto, lo que en realidad va a ocurrir es que nos vamos a convertir en un acelerador, una acelerada capacidad exportadora de crudo y en una importación de gasolina y de petroquímica, porque existe exceso de capacidad de refinación en los Estados Unidos, no se van a crear refinerías aquí. Y por otro lado, también en el caso de la electricidad, pues es la transferencia, la constitución del sistema energético en donde las empresas van a generar, van a transmitir, van a distribuir la electricidad. Entonces, esta no es una política energética definida en función del interés nacional, no nos va a dar ninguna soberanía, por el contrario, nos va a hacer dependientes y va a tener efectos no solamente en el sector energético, sino también en toda la economía nacional, que es tal vez algo que pudiéramos analizar más en detalle. Una mirada más que crítica la tuya, Alberto, sobre esto que está ocurriendo en México. Volvemos en la parte final. Bueno, Alberto, pues entramos en la parte final de esta revisión que haces de todo este proceso que ha tenido lugar en México y que ha entrado en su recta final. La economía, las finanzas públicas, el modelo de desarrollo, ¿qué ves en el futuro? La destrucción de la economía y de la economía política nacional. Ah, caray, así de plano. ¿Por qué?
En este momento, el costo de exploración y de desarrollo de los campos, según reconoce Pemex ante la Securities and Exchange Commission, es de $16 por barril, más $6 por barril el costo de extracción. Grosso modo, $22 es lo que cuesta la producción de un barril de petróleo. Si se vende a 100, vamos a cerrar la cifra $80 de renta. Esos son los que sostienen entre el 30 y el 40% de cada peso de gasto público en los últimos 30 años. Eso se reducirá. ¿Por qué se va a reducir? Después, con esta contrarreforma, en primer lugar, no se va a maximizar lo que se dice la renta petrolera. Al contrario. En primer lugar, Estados Unidos y sus industrias recibirán nuestro crudo, que es poquísimo. Se maximizará sacando más petróleo. Ese es el punto, ¿no? No se maximiza, sino que es necesario sacar más petróleo para tener la misma aportación fiscal. Ahorita voy a analizar este punto. Venga. Con esta contrarreforma, esos $80 van a pagar, en primer lugar, unos costos de producción que ya no van a ser 22, son los que digan las empresas. Y va a ser tecnología espacial, y son ultraprofundos, y son barcos con magnesio, y lunáticos, y carísimo. No sé cuántas cosas. Carísimo, carísimo. Y no hay manera en que la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que hoy tiene 90 trabajadores, y con el cambio que se le quiera dar, se controla la mayor empresa del mundo. Los costos de producción serán los que ellos digan. La tecnología valdrá lo que ellos digan. No $20, sino $90, lo que ellos digan. Segundo, las utilidades para la empresa se tienen que salir ¿de dónde? Pues de esos $80. Tercero, los intereses a los bancos extranjeros, ¿de dónde van a salir? De los $80. Y por último, los impuestos. Los impuestos van a salir de esos $80, pero esos impuestos no se van a pagar en México. ¿Por qué no se van a pagar en México? Porque existe un tratado que impide la doble tributación, que básicamente consiste en lo siguiente. Una utilidad, vamos a decir, de $1, y que por lo tanto corresponde a un pago de impuesto sobre la renta de 32 centavos en nuestro país. Entonces, esa empresa va y paga ese impuesto en su país de origen, viene a México, presenta una constancia de haber pagado eso en su país de origen y es reconocido en México como pago de impuestos que no le puede imponer una doble tributación. Entonces, se pagarán impuestos en Estados Unidos. Estados Unidos entonces recibirá el petróleo, las utilidades, los costos de la extracción, los intereses de los bancos y además recibirá impuestos. Por lo tanto, evidentemente que se va a reducir el ingreso fiscal por barril. Y por lo tanto, para mantener el mismo nivel de ingreso fiscal, se tiene que multiplicar el número de barriles extraídos. Entonces, es una camisa de fuerza, es una coacción macroeconómica que nos obliga a sacar más petróleo para mantener el mismo nivel. ¿Y si no lo sacamos, ninguna, para México ninguna, para Estados Unidos todo, para México ninguna. Y entonces, veamos qué ha pasado con esto. Al reducirse esa aportación fiscal, por lo tanto, pues se va a tener que crecer con deuda. Y eso evidentemente inevitablemente conduce a una condición donde no vamos a poder, si no hemos crecido más que 2% promedio en los últimos 30 años, con esto va a ser una camisa de fuerza aún mayor porque no va a ser posible crecer, puesto que el limitado ingreso tributario del cual se disponía ya ni siquiera de eso se va a disponer. En consecuencia, no habrá empleo, no habrá desarrollo, no habrá desarrollo de cadenas productivas. Va a haber una economía de mayor importación en todos los sentidos, es la cadena industrial y en todos los rubros propiamente de la cadena energética. Los ingresos totales de Pemex son del orden de 2 billones de pesos. Es decir, 2 millones de millones. Los gastos de operación de Pemex son de aproximadamente 550 mil millones. Los gastos de PIDIREGAS, que se dice que ya no los iba a pagar Pemex, sí los paga Pemex y son como 350 mil millones. En total, entonces, estamos hablando que del ingreso, grosso modo, de 2 billones, se le quitan la mitad. Es decir, Pemex paga aproximadamente 1 millón de millones de pesos anuales de impuestos. Y por lo tanto,
cuando se dice que está disminuyendo su capacidad de aporte, se refiere justamente a este proceso por el cual se le está extrayendo un monto excesivo de impuestos que paga Pemex. En algunos años anteriores, por ejemplo, este monto fue tal que ni siquiera le dejaron ingresos para pagar los impuestos, los intereses. Por ejemplo, en el año 2012 le dejaron nada más 4,000 millones de dólares y todavía tenía que pagar 32,000 millones de dólares de intereses, y por lo tanto aparece como que está quebrado, como que tenía una pérdida de 28,000 millones de pesos. Evidentemente que es una manipulación macroeconómica del impuesto que paga Pemex. Entonces, a mí lo que me sorprende es que este tipo de análisis y de consideraciones son en absoluto analizados y discutidos en el Congreso y en la opinión pública. Entonces, aquí lo que se requiere es realmente un análisis de fondo de lo que está ocurriendo y de sus gravísimas implicaciones. Y definitivamente, el tema requiere que el pueblo decida. Y por eso tiene absoluta validez y tiene vigencia la consulta popular que está establecida y garantizada por la Constitución. Por eso se están recibiendo las firmas, para que por la vía política, pacífica y de expresión directa de la ciudadanía se incluya esta pregunta, para que en los comicios del año 2015 el pueblo decida. No es posible que un acuerdo entre grupos políticos y una coalición de intereses económicos y políticos nacionales y extranjeros destruyan el proyecto de una nación, la hagan inviable. México tiene muy pocos recursos y los tiene que aprovechar en función de su propio desarrollo. El caso de la minería es escandaloso. Se han concesionado en los últimos 12 años 53 millones de hectáreas que pagan 5 pesos por hectárea por año de derechos, y de la utilidad 1.5%. Cuando México produce anualmente del orden de 80 toneladas de oro, 128 millones de onzas Troy. Podría México, por ejemplo, acumular en una década 800 toneladas de oro, 30,000 toneladas de plata y tener garantías para poder reconstruir un sistema bancario propio, porque hay una inestabilidad que estamos observando en la correlación de las distintas monedas que corresponden al peso económico del dólar, del euro y ahora del yuan, y todo este grupo de los BRICS que están en un nuevo equilibrio geoeconómico y geopolítico. Ante esa situación, México dispone de recursos, pero los tenemos que justamente utilizar en función de un proyecto nacional. Pues ahí está el tema, Alberto Montoya, que en este momento México debería discutir muy ampliamente lo que va en juego, esta visión crítica que has puesto a la mesa con estos datos y con estas informaciones y análisis que haces, y que te agradecemos compartas con el auditorio de CNN. Estaremos en contacto, si me lo permites, y siguiendo muy de cerca lo que pasa en el Congreso mexicano en estas horas y días de esta semana, en la recta final de esta reforma energética y petrolera en nuestro país. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Carmen. Y hasta la próxima. Y a usted, que nos permitió acompañarle esta noche, seguiremos en el tema. Hasta mañana.